El Consejo Coordinador de la Cátedra les da la más cordial bienvenida al acto inaugural de la Cátedra Alejandro Serrano Caldera, creada principalmente con el objeto de promover el estudio de la obra del autor. Preside en este acto el doctor Ernesto Medina, rector de la UAM, el ingeniero Telémaco Talavera, presidente del CNU, el doctor José Antonio Peraza, director ejecutivo del Consejo Coordinador de la Cátedra, doctor Alejandro Serrano Caldera, y el propio doctor Alejandro Serrano Caldera, para quienes les pido un aplauso. Muchas gracias. Vamos a presentar al rector, doctor Ernesto Medina, rector de la UAM, porque él tiene que hacernos el honor de sus palabras. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a esta que es su universidad. Querido amigo y maestro, doctor Alejandro Serrano Caldera, ingeniero Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, rector de la Universidad Nacional Agraria, estimado amigo José Antonio Peraza, director ejecutivo del Comité Coordinador de la Cátedra, colegas, rectores y rectoras, estimado Monseñor Silvio Báez, nos honra con su presencia esta tarde, un gran placer tenerlo en esta, que es también su casa, su universidad. Doña Joana, autoridades de la universidad, estudiantes, amigas y amigos todos, en realidad es un gran honor para mí saludarlos y darles la bienvenida a la inauguración de la Cátedra Alejandro Serrano Caldera. Y lo hago no solo en nombre de la Universidad Americana, sino que también en nombre de las 12 instituciones que hemos acogido la idea y que hemos apoyado la iniciativa del comité que ha estado coordinando los preparativos de este acto inaugural y del programa de lo que va a ser el primer año de actividades de la Cátedra Alejandro Serrano Caldera. ¿De dónde viene la idea de esta cátedra? Y creo que es importante mencionarlo el día de hoy también para agradecerle, aunque no está aquí, al doctor Andrés Pérez Pantudano, que fue la persona que sugirió en la presentación del último volumen que se ha publicado de la obra del doctor Serrano Caldera, que se organizara una cátedra para profundizar el estudio de la obra de Alejandro Serrano Caldera y acercarla más al público en general en Nicaragua y no solo a los especialistas y a los interesados en la filosofía. Esa propuesta de Andrés Pérez fue acogida inmediatamente por los que estaban presentes en la actividad. El ingeniero Talavera, en nombre del CNU, que es la institución que ha apoyado la publicación de los 5 volúmenes de la obra del doctor Serrano Caldera, también apoyó inmediatamente la idea, y un grupo se autoconvocó para darle forma a la idea de la cátedra. A nosotros en la UAM lo único, creo yo, que nos ha correspondido en este periodo de preparación ha sido apoyar a los amigos del comité coordinador para darle forma a la cátedra, hacer la inauguración formal del día de hoy y animarlos a que se preparara un programa que le permitiera a la cátedra tener vida propia a partir de este acto solemne de inauguración.
por qué las universidades hemos acogido con tanto entusiasmo la idea de la cátedra Alejandro Serrano. Creo que es fácil de comprender. Creemos que Nicaragua, una vez más, está en una encrucijada de su historia muy importante, como todas las otras, pero creemos que esta es particularmente crítica e importante por las circunstancias que vive el país en un contexto internacional muy complejo, muy difícil, en un mundo que se está desarrollando a velocidad de vértigo, y en el país sentimos que todavía no nos preparamos viendo y pensando en el futuro y seguimos de alguna manera atrapados en el pasado. Y creemos que las herramientas fundamentales para poder realmente preparar al país para estos retos son, en primer lugar, una educación libre y de calidad, y por otro lado, el fomentar en la población el pensamiento crítico, el espíritu libre, para analizar y conversar sobre los diferentes problemas que el país enfrenta y que tiene que resolver si queremos que el país avance y se deshaga de ese lastre que lo mantiene todavía atrapado en gran medida en el pasado. A pesar de los avances que en diferentes áreas se han dado en los últimos años, pero creemos que todavía el país no está preparado para enfrentar los retos del futuro. Y creemos que en la obra de Alejandro Serrano Caldera están los elementos para, desde el pensamiento de un hombre que ha dedicado su vida al estudio, al pensamiento de los problemas de Nicaragua y del mundo actual, para fomentar el desarrollo de ese pensamiento crítico que tanto nos hace falta y que sobre todo nuestra juventud creemos debe desarrollar y apropiarse de él para que se conviertan en los artífices de la construcción de la Nicaragua que todos deseamos tener. La publicación, presentación de las obras del doctor Alejandro Serrano Caldera. Nos sentimos realmente que estamos cumpliendo nuestra misión, nuestros objetivos, estamos aunando esfuerzos, pero también, como lo decía el doctor Ernesto Medina, estamos haciendo justicia a un gran académico, a un gran historiador, a un gran filósofo, a un gran jurista, alguien que también fue, en el caso del Consejo Nacional de Universidades, fue el presidente, fue rector de una de sus universidades miembros, es un gran nicaragüense y cuya obra realmente trasciende a las fronteras políticas de Nicaragua, que realmente está llamada a ser un elemento de análisis y de reflexión más allá de nuestra propia Nicaragua. Y ya lo está haciendo, pero aún tenemos muchísimo más que descubrir, que analizar, porque hay historia, hay presente y hay proyección futura en las obras del doctor Alejandro Serrano Caldera. Y nos place también que esta cátedra aquí esté siendo auspiciada por un número de universidades. Quiero decir que además del Consejo Nacional de Universidades, nosotros hemos venido impulsando el Consejo Nacional de Rectores. Y el Consejo Nacional de Rectores, aquí los rectores presentes saben que hemos venido sumando esfuerzos, visiones y compromisos con una misión del país. Más allá de las misiones particulares de unos y otros, hemos venido impulsando el trabajo por mejorar la calidad, la pertinencia, la relevancia de la educación, no solamente superior, sino la educación a todos los niveles, y esta es parte de ese esfuerzo. Es importante, como digo, lo que en la práctica se demuestra. Creo que aquí, estas universidades que auspician la cátedra y lo que hemos venido haciendo, ha sido de muestra. Entonces, quiero también de manera particular felicitar a la UAN, a nuestro gran amigo el doctor Medina, y por supuesto a todas las universidades, miembros del comité coordinador y a las instituciones, miembros del comité coordinador, por realmente haber dado el paso, que realmente nos comprometimos hace tiempo, ¿verdad?, cuando se presentó la última hora, que es la apertura de esta cátedra, que sin duda alguna será muy fructífera. Muy fructífera para los jóvenes, para los investigadores, para los estudiosos, para los académicos, para los políticos, para los filósofos de Nicaragua y más allá. Porque realmente el mundo entero tiene grandes desafíos. Y los desafíos son globales y también tienen expresiones territoriales. Pues realmente en la obra del doctor Alejandro Serrano Caldera, una vasta obra, realmente queda mucho para. Entonces, una vez más, como presidente del Consejo Nacional de Universidades, como ciudadano nicaragüense, como académico de este país, quiero expresarles la enorme satisfacción
de que hoy se abra esta cátedra y que hayamos sido, junto con Hispamérica y Embajada del Reino de España, auspiciadores de la publicación de esta obra, y que ahora tiene un nuevo fruto, que es esta cátedra, y que yo creo que se llevará esta cátedra en múltiples actividades, sin duda alguna también en múltiples otras actividades en Nicaragua y fuera de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Talavera. Muy buenas tardes, estimado doctor Ernesto Medina Sandino, rector de la Universidad Americana UAM, estimado ingeniero Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, estimado doctor Alejandro Serrano Caldera, profesor ilustre que nos convoca y nos llama para impulsar esta cátedra, estimados representantes de prestigiosas instituciones académicas, culturales y científicas que nos honran con su presencia, autoridades universitarias, estudiantes, amigos todos de esta casa de estudios. Estamos hoy reunidos acá para inaugurar la cátedra Alejandro Serrano Caldera. Como director ejecutivo y miembro del Consejo Coordinador de esta cátedra, nos propusimos impulsarla para debatir, estudiar, profundizar y difundir las obras del doctor Serrano Caldera y de otros autores, promoviendo un debate crítico de las obras. La aspiración de este comité es que la obra del doctor Serrano trascienda e ilumine la búsqueda de respuesta para los grandes problemas del país. El día de hoy publiqué un artículo en la página de opinión del diario La Prensa donde plasmé mis ideas sobre la obra del doctor Serrano. Esta noche quiero escoger ideas del doctor Serrano para expresarlas desde un orden escogido por mí. La obra del doctor Serrano está compilada en 5 volúmenes donde encontramos filosofía y política, derecho, arte, literatura, filosofía moderna, ética y teoría de los valores, filosofía de la Universidad Latinoamericana y Nicaragüense, filosofía latinoamericana, formación del pensamiento latinoamericano, filosofía de la historia y la política latinoamericana, escritos sobre cultura nicaragüense, escritos jurídicos políticos, en fin, casi cualquier tema sobre la filosofía y ciencia del hombre o de la cultura. Son obras cuidadosamente trabajadas, con paciencia, con elegancia, buen gusto y simplicidad. Obras que reflejan la personalidad de un Quijote visionario buscando cómo aportar con su reflexión sobre los derroteros de nuestro país. No obstante la amplitud de su obra, voy a destacar 5 aspectos que considero importantes. Los temas los he escogido arbitrariamente y con un sesgo voluntarista, más por deformación que por formación. Estoy utilizando lo que me sirve del pensamiento del doctor Serrano para guiar mi interpretación y mi propuesta de la acción para Nicaragua, basándome en un empirismo positivista moderado que parte del hecho que la experiencia provee conocimiento más allá de los fenómenos o apariencias. Para elaborar mi argumentación voy a tomar varios conceptos popularizados por el doctor Serrano, para generar con ellos 3 visiones, una necesidad y una advertencia a partir de su pensamiento. La primera visión, y que creo que todos conocemos, es la de la legalidad y la legitimidad que tanto ha insistido el doctor Serrano. Nos dice Serrano Caldera, el problema fundamental de Nicaragua es político e institucional, pero sobre todo ético. Lo es hoy y lo ha sido siempre. ¿Qué significa esto según él? Que en Nicaragua las leyes y las instituciones no han sido el origen y el contenido del poder, sino su instrumento. ¿Cuál es la solución práctica que propone Serrano Caldera? Luchar por la conquista del Estado de Derecho y la institucionalidad, entendiendo Estado de Derecho como lo define el preámbulo de la Constitución francesa de 1791, gobierno de leyes y no de uno. Con esto, Nicaragua y su sistema político podrían eliminar la historia política de confrontación y confabulación. En palabras concretas, evitar que la ley siga siendo hecha a la medida de los intereses políticos dominantes. Únicamente teniendo esta legalidad, se tendrá la verdadera legitimidad para ejercer el poder e impulsar los cambios que necesita el país. La segunda visión, inspirada en la obra del doctor Serrano, es posiblemente el concepto filosófico más difundido y popularizado del doctor Serrano,
unidad en la diversidad. Para él este concepto representa la promoción de la cultura del consenso. Nos dice, este consenso ha sido la base de mi pensamiento filosófico, político y plataforma moral e intelectual desde la cual interpretar la realidad y asumir los compromisos que de ella derivan. Esta propuesta implica una filosofía de la unidad en la diversidad como un proceso político y teórico que consiste en asumir a Nicaragua como un proyecto de nación. A esto hemos llamado, o ha llamado el doctor Serrano, la Nicaragua posible, la que exige para su construcción la concertación y la búsqueda de un proyecto nacional que contenga un acuerdo estratégico de los sectores políticos, económicos y sociales sobre aspectos de la vida nacional que demanden una definición imprescindible e impostergable. No obstante lo anterior, Serrano Caldera nos advierte cómo podemos malograr la unidad en la diversidad. Es muy claro en esto. La concertación y el acuerdo estratégico nos indican que no es posible obtener estabilidad y recuperación del país por medio de una propuesta partidaria y unilateral. Y que por el contrario, la recuperación nacional solo será posible mediante la convergencia de diversos sectores que logren coincidir en los puntos esenciales de la agenda nacional. A nivel práctico, no creo que haya más que decir. Todo aquello que no apunte en esa dirección no es unidad en la diversidad. En la filosofía de Serrano Caldera, pero que es de elaboración propia. Dice Serrano Caldera que la modernidad inició en el siglo XVI y ha llegado debilitada hasta nuestros días. Nos advierte que de la modernidad solo quedan los hechos concretos a los cuales habría que responder con soluciones también concretas y prácticas, alejados de toda construcción ideológica global y de cualquier modelo político o arquetipo social. En otras palabras, asumamos los resultados de la modernidad, no sus aspiraciones, pero también nos señala que la posmodernidad que vive el mundo desarrollado también trajo la desaparición de los modelos absolutos, la crisis de los grandes sistemas filosóficos y la utopía redentora que ubicaban siempre en el futuro la realización de la sociedad ideal. Finalizada la modernidad, la posmodernidad toca nuestras puertas sin haber conocido aún la modernidad, que desesperadamente buscamos desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX y que desgraciadamente nunca logramos y continuamos buscando. Perdido el siglo XX, la economía lo demuestra, y todos esos intentos modernizadores están salpicados de violencia y dictadura. Yo concibo las obras de Serrano Caldera como una vacuna ante las pretensiones actuales de algunos sectores que teorizan y argumentan que la democracia es un estorbo para alcanzar rápidamente la modernidad. Decía Huntington que la modernidad va acompañada de estabilidad política y social. A nivel político, la modernidad tiene dos características. La primera implica movilidad social, cambio de actitud, de valores y expectativas de los individuos. En segundo lugar, es el desarrollo económico que implica crecimiento y diversificación de las actividades económicas y productivas y que podemos encontrar decenas de indicadores para comprobarlo. No obstante, el mismo Huntington advierte que si bien la modernidad trae estabilidad, la búsqueda de modernidad viene aparejada de profunda inestabilidad. No es la pobreza y el atraso donde vamos a encontrar los problemas más angustiantes, sino más bien cuando tratamos de alcanzar la modernidad por los cambios que trae aparejados. Las obras de Serrano Caldera son el intento más serio de dar coherencia teórica al proceso de modernización del armazón jurídico, político e institucional, pero principalmente ético del país. Los 5 volúmenes de Serrano Caldera son la hoja de ruta para recuperar la legalidad y la legitimidad en un nuevo contrato social del cual emane un sistema jurídico, político e institucional que nos permita corregir los errores del siglo XX y nos ilumine frente al siglo XXI. Nuestro pueblo debe aprender, dice Serrano Caldera, que la institución es la causa y el cauce del poder, y el derecho un sistema de límites al poder, y el poder lo que la ley dice que es el poder. Finalmente, los 5 volúmenes del doctor Alejandro Serrano Caldera deben encarnar la frase de Garzón,
Piensa como hombre de acción y actúa como hombre de pensamiento. Este es el reto que hemos asumido con la obra de Serrano Caldera y con su cátedra. Muchas gracias, doctor Serrano, por preocuparse. Muchas gracias a todas y todos. Señor rector, doctor Ernesto Medina Sandino, rector de la Universidad Americana, ingeniero Telemaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, doctor José Antonio Peraza, director ejecutivo del Consejo Coordinador de la Cátedra, miembros del Consejo Coordinador, señores representantes de las instituciones que auspician esta cátedra, la Universidad Americana UAM, la Universidad Evangélica de Nicaragua, la Universidad Paulo Freire, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, American College, Universidad del Valle, Universidad Centroamericana UCA, Academia Nicaragüense de la Lengua, Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, Academia de Ciencias de Nicaragua, Foro Nicaragüense de Cultura y por supuesto el Consejo Nacional de Universidades, que auspició junto con la colaboración de la Embajada de España y bajo la conducción de la editorial Hispamer, la publicación de los 5 volúmenes de mis obras. En realidad para mí es un honor que haya una cátedra que lleve mi nombre, pero más que eso, para mí también es un desafío el hecho de que esta cátedra exista, y es también una motivación muy grande el hecho de que haya que desarrollar toda una actividad concreta a efectos de tratar de alcanzar lo que constituye el objetivo de esta cátedra. Este agradecimiento tiene que iniciarse obviamente dirigiéndolo a Andrés Pérez Baltodano, que no está presente. Él es un cientista político que es catedrático en la Universidad de Ontario, en Canadá, y fue quien en la presentación del volumen quinto y de los 5 volúmenes de mis obras, el 18 de septiembre del año 2014, en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, en la editorial Hispamer, lanzó esta propuesta en un acto en el cual presentaba mi obra con el señor Silvio José Báez, aquí presente, que te saludo de manera muy particular, junto con los estudiantes, profesores y autoridades del seminario, el doctor José Antonio Peraza, que fue otro de los expositores, y el propio Andrés Pérez Baltodano, quien después de su exposición lanzó la idea de crear una cátedra con mi nombre para estudiar las obras que en ese momento presentábamos en sus 5 volúmenes. Iniciativa que fue acogida inmediatamente por el ingeniero Telemaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, anunciando de una manera muy generosa el apoyo incondicional del Consejo Nacional de Universidades a la iniciativa que en ese momento se estaba presentando. En realidad, después de esto, pues se constituyó, como ya se ha mencionado, el Consejo Coordinador con un director ejecutivo y cuyos miembros están aquí presentes y a quienes dirijo también mi saludo y mi agradecimiento. Y bajo la dirección del doctor José Antonio Peraza, el Consejo Coordinador ha venido organizando lo que podría ser pues el inicio de esta idea de crear la cátedra, y la cual se inicia con este acto inaugural realizado aquí en la Universidad Americana UAM, para lo cual quiero expresar de manera muy especial mi agradecimiento a la UAM y al rector, el doctor Ernesto Medina Sandino. De esta forma, entonces, y siguiendo las ideas generales, se han definido los objetivos de esta cátedra, que es contribuir a promover el análisis, la reflexión y el diálogo en nuestro país sobre los diferentes temas que están contenidos en las obras, que sirven únicamente como base
y punto de referencia para abrir un debate libre, amplio y en donde por supuesto todas las diferentes corrientes de pensamiento, libros y autores que tengan atinencia a los temas que se van a tratar, pues tienen obviamente su lugar fundamental en esta actividad que no tiene más propósito que ser una promotora del debate sobre la base de la razón, de la lógica, del pensamiento crítico, generando un diálogo que sustituya una práctica más que de diálogo de descalificación recíproca y que de alguna manera instale o contribuya modestamente a instalar en nuestro país una costumbre y una práctica en la cual se debatan las ideas y los diferentes puntos de vista y se alcancen acuerdos mediante la flexibilidad, que no significa debilidad, sino reconocimiento de los otros argumentos frente a los propios, si es que aquellos se consideran más sólidos que los nuestros, o la reafirmación de los propios, si es que se consideran que estos están mejor fundados que lo que escuchamos y con los cuales estamos debatiendo, discutiendo o dialogando. El objetivo entonces, como ya lo han expresado mis antecesores en esta tribuna, y que no hago más pues que reiterarlo, es ese. En realidad para mí es un honor que esta cátedra se haya dedicado, o se haya nombrado de esta manera, que se haya fundado de esta forma, pero sobre todo para mí, para todos, creo que es un reto para lograr que efectivamente este debate y este diálogo se pueda realizar, para lograr que las obras sean reconocidas, lo cual yo lo agradezco profundamente, pero mucho más que eso, mucho más que el reconocimiento que yo valoro, aprecio y agradezco, sean útiles a mi país, sean útiles a todos los sectores de la vida nacional que estén interesados por la temática que ahí se trata y que ahí se plantea. Que la obra sea un punto de referencia, un punto de partida para estimular ese diálogo, para favorecer ese ambiente de libertad plena, libertad que se funda en la razón, que se funda en la expresión sin atadura de los puntos de vista de cada quien, pues la libertad es la ruptura del sistema de miedo que nos aprisiona. El objetivo entonces fundamental es ese. Si efectivamente esta obra y esta cátedra pueden ayudar a establecer esa actitud colectiva y ese clima de intercambio de las ideas, yo me sentiría profundamente satisfecho, aun y cuando lo que importa no es mi satisfacción con mis obras y la cátedra, sino la utilidad que ésta tenga realmente para la sociedad nicaragüense. Con este espíritu entonces del Consejo Coordinador y de las 13 organizaciones como el Consejo Nacional de Universidades que auspician y apoyan esta cátedra, pues se ha venido estableciendo una programación inicial, la cual será elaborada y completada para el año 2016, pero para esta segunda mitad del año 2015, pues hay 4 eventos que están previstos. Este evento inaugural de la cátedra, este acto de inauguración esta noche aquí en la Universidad Americana y con la honrosa presencia de todos ustedes, y luego 3 exposiciones de la cátedra sobre temas que están contenidos en las obras, pero que indudablemente los autores los presentarán de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a sus propios puntos de vista y con la libertad plena, que es lo que la cátedra quiere de alguna manera promover y estimular. Y así para el mes de septiembre, el doctor Oscar René Vargas tendrá a su cargo el tema de la Nicaragua posible como proyecto de nación. Para el mes de octubre, Michael Cárcamo, el licenciado Michael Cárcamo, presentaría otro de los temas de las obras, que es la unidad en la diversidad como propuesta filosófica ante la globalización. Y en noviembre se culminaría este ciclo con el planteamiento y la presentación del doctor Giovanni Rodríguez, la filosofía
como pensamiento y acción en la realidad nicaragüense. Estos serían los tres primeros ejes temáticos con que la cátedra se presentaría, se plantearía y se desarrollaría en los meses que faltan por este año 2015. Esta es la idea central de la cátedra. Además, la idea es que sea una cátedra abierta, obviamente que la asistencia principal por la naturaleza misma de la actividad pues serán los catedráticos y los estudiantes universitarios, y se espera que sean también los profesores y los estudiantes de secundaria, y por supuesto, y aquí hago una invitación formal a los estudiantes del seminario, a donde he tenido el placer de dar una exposición uno de estos días, y en ocasiones anteriores dar algunas charlas, y en donde hay ya algunas tesis o monografías de grado que están realizándose. Quiero decirle que se ha concluido en México el doctor Pablo Guadarrama, que es el filósofo cubano más destacado en la actualidad. Se está haciendo una tesis de doctorado también sobre mi obra, de manera que la investigación y la discusión de la temática ahí planteada. Uno de ellos es el afirmar que la razón es una forma de la realidad. Al afirmar o al afianzar esta idea o al proponer, si se quiere, este concepto, lo que estamos sugiriendo es que no escribimos sobre la base de un pensamiento abstracto y vacío, sino que todo pensamiento proviene de una circunstancia, de un contexto espacio-temporal, de un lugar y de una época determinada. Por eso afirmamos que la razón es una forma de la realidad, pero la realidad también debe y puede ser parte de los planteamientos que la razón, el pensamiento crítico formula. La filosofía, al buscar lo universal que resulta de las situaciones particulares, es un quehacer estrechamente relacionado con el desarrollo histórico y social. En consecuencia, la filosofía es una tarea de reconstrucción, integración e incorporación entre la vida y el trabajo, el pensamiento y la acción, la ciencia, la moral y el derecho, el análisis y la síntesis. Lo que no queremos es una acción irracional, mecánica e instintiva, sin ideas, sin conceptos, pero tampoco queremos un concepto sin práctica, sin acción, vacío y abstracto. ¿Cómo lograr esa interacción dialéctica entre pensamiento y acción? Es el propósito de mi obra y es la línea que guía los 5 volúmenes que a su vez sistematizan lo escrito en numerosos libros, ensayos, artículos, conferencias, etcétera, sobre estos diferentes temas. Todo pensamiento en cuanto a acción de la inteligencia y la conciencia entra en la historia y se historiza. La filosofía es la realidad que debe transformarse en concepto, pero es a la vez el concepto que debe transformarse en realidad. La teoría es la razón de la práctica y esta, la práctica, la historicidad de la razón. La unidad de ambas es la praxis. Estas son tal vez las ideas fundamentales que atraviesan como un eje transversal los diferentes temas, los múltiples temas que constituyen los 5 volúmenes de mis obras.